Buenas tardes a todas aquellas doctoras, doctores, amigos e invitados que nos acompañan el día de hoy. En esta sesión veremos el tema de PET resonancia magnética 3 Tesla, una mirada al avance en aplicaciones clínicas con enfoque en la neuroimagen. La PET resonancia ha mostrado grandes beneficios en el campo de la neuroradiología, ya que provee un excelente detalle anatómico con alta resolución espacial y contraste entre tejidos. Entre las grandes ventajas de la resonancia que encontramos son que es un estudio exento de radiación ionizante, que además nos brinda un gran detalle anatómico y nos permite realizar secuencias fisiológicas avanzadas como son la perfusión, la espectroscopia y el tensor de difusión. La PET resonancia 3 Tesla en la evaluación del sistema nervioso central logra, mediante la fusión de estas dos modalidades, mejorar significativamente las características de la anatomía estructural y discernir la fisiopatología de diversas enfermedades. Esto mediante las secuencias avanzadas de la resonancia magnética junto con radiotrazadores específicos utilizados en el PET. La PET resonancia 3 Tesla, por lo tanto, engloba la fusión anatómica, temporal, espacial y funcional con la molecular. Entre sus múltiples ventajas destacan la obtención simultánea y los beneficios de la resonancia magnética y el PET, además de disminuir significativamente la dosis de radiación con la atenuación de corrección basada en resonancia magnética. La PET resonancia 3 Tesla ha confirmado su gran utilidad en múltiples campos de la neuroimagen, incluyendo en la neurología, el estudio avanzado de la epilepsia, enfermedades degenerativas de la sustancia nigra y las demencias, y en el campo de la neurooncología para el diagnóstico, el seguimiento y la valoración post-tratamiento de tumores primarios. El día de hoy tengo el placer de introducir al doctor Guillermo de Carvalho Campos Neto. El doctor es miembro del staff del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil. El doctor de Carvalho Campos Neto tiene una gran experiencia en medicina, con énfasis en medicina nuclear. El doctor estudió la carrera de medicina en la Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, bachillerato de las escuelas de primer y segundo grado de la Fundación Educacional de Jaú y residencia médica en la Universidad de Sao Paulo. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros su amplia experiencia en PET resonancia 3 Tesla. Muchas gracias. Disculpen todos los inconvenientes que pudieron haber surgido. Es un placer estar aquí. Quiero agradecer la invitación para participar en este encuentro y poder estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia sobre PET resonancia. Yo hace 5 años que estamos trabajando aquí en São Paulo con esta tecnología. Entonces separé algunos materiales para que podamos discutir sobre el tema y también hacer un intercambio de información con ustedes, ya que trabajamos con la misma tecnología. Este es mi hospital en São Paulo. Estamos ahora en línea, pero bueno, son bienvenidos en caso de que lleguen a Brasil. Y este es el Departamento de Medicina Nuclear del hospital. Tenemos un departamento grande de imagen y dentro del departamento del área de medicina nuclear que se caracteriza por estos equipos híbridos donde podemos tener información funcional y estructural de la tomografía. Antes quería discutir un poquito sobre esta tecnología híbrida. Aquí algunos ejemplos que no son justamente el tema que nos trae aquí, pero para discutir rápidamente sobre PET-CT, SPECT-ST, que nos traen imágenes funcionales metabólicas, pero que necesitan de información estructural adicional. La información metabólica aisladamente es relativamente pobre. Entonces, en estas imágenes tengo información de fisiología y metabolismo, pero prácticamente no tengo definición anatómica de estas estructuras. Los métodos híbridos justamente vinieron
vinieron a eso, a lograr complementar y traer toda esta información estructural que necesito para complementar mi información metabólica. Aquí hay información importante. Si vamos a pensar que el PET resonancia viene al mundo, que ya tiene PET, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de desarrollar un PET resonancia? Bueno, sabemos que en términos, digamos, dependiendo del tipo de imagen, algunos sistemas, la información de la resonancia supera muchas informaciones provenientes de una tomografía. Entonces, información anatómica, los dos métodos son muy buenos, pero la resonancia trae información de fisiología y metabolismo que la tomografía no logra, y eso se destaca como una de las mejorías de la tecnología. Por eso el desarrollo del PET, justamente RM o PET, resonancia magnética, ya hace 6 años con protocolos de investigación y algunos de neurología, así como para aplicaciones clínicas. Entre las aplicaciones clínicas destacamos oncología general, oncología pediátrica y neurología y neurooncología. Para los clínicos especialmente queda esa pregunta. En un ambiente donde hay dos opciones, tengo el PET-CT y PET-resonancia, ¿por qué voy a optar por PET-resonancia y no el PET-CT? Este no es un ejemplo, este es un ejemplo, digamos, para un linfoma de Hodgkin, pero estos conceptos se aplican a diferentes PET-CT y PET-resonancia. Generalmente el PET-CT es más rápido. Aquí como ejemplo, a veces lo puedo hacer en 16 minutos y con el PET resonancia en 30 minutos. Las secuencias específicas de resonancia son las que van a hacer la diferencia, especialmente para este tiempo. Una información importante de recordar es la dosis, mientras que en el CT tenemos radiación que viene de un material radioactivo y también de la tomografía computada. Aquí solamente la proveniente del material radioactivo, y esto tiene cuidados específicos, pero no contiene o no expone al paciente a radiación ionizante. Entonces, tenemos este cuidado, una cierta preferencia al PET resonancia para evitar una sobrecarga de radiación. Claro que a la disponibilidad, ahora tenemos PET resonancia disponible para solucionar el problema. El costo del PET resonancia es mayor que el CT, y a veces se compensa la información porque tenemos la información incorporada y por lo general, un único examen traerá o nos dará toda la información necesaria. Creo que el contraste de los dos métodos, podemos usar contraste en los cuidados específicos. En este sentido, este es un trabajo del 2016 a inicio de las investigaciones clínicas, con una conclusión significativa que dice que cuando hay más sentido para usar PET resonancia. Bueno, cuando la resonancia nos traiga información adicional al PET que la tomografía no puede darnos. Este es un trabajo que muestra que el PET puede mostrar más, el PET resonancia trae más información que el PET-CT. Aquí vemos información adicional a la tomografía en relación a la resonancia. En la mayoría de los casos vemos que predominan los hallazgos y esto demuestra la fuerza del PET resonancia. Aquí rápidamente unos ejemplos: cabeza, cuello, imagen abdominal, hígado, pelvis femenina y pelvis masculina. Tenemos una gran ventaja del PET en resonancia en relación al CT debido al desempeño de la resonancia en estos casos. Son mucho mejor que la tomografía. La oncología pediátrica, ya lo tenemos por aquí dosis de radiación en niños. Tratamos de preservarlas, especialmente cuando hay enfermedades que son curables.
Entonces, es interesante minimizar la exposición a la radiación en estos casos. En neurología y neurooncología, lógicamente, que la ventaja de la resonancia en relación a tomografía es conocida por ustedes. Ya hay una definición de las estructuras cerebrales superior a la tomografía. Es evidente la ventaja entonces entre un y otro equipo. Aquí un F con F de G y otro segundo con prostatina, aquí un meningioma. Vemos que tenemos toda la información estructural y funcional de la resonancia, ahora sumado al análisis metabólica del PET o de la PET. Solamente esto es un poco la parte técnica para discutir el protocolo de adquisición, pero quería dejarle informaciones prácticas para quien está necesitando exámenes. Creo que es importante recordar, y es nuestra idea, porque cada servicio va a definir cuál es el protocolo para la realización de los exámenes de acuerdo a su necesidad. Este es nuestro protocolo básico de neurología. Hacemos todas las secuencias que vemos aquí de resonancia magnética y la PET, como podemos ver, se hace de forma paralela a la resonancia. Esta es una primera información. Recordar que la PET resonancia, el hecho de hacer una PET resonancia no suma tiempo, ¿no? Las informaciones de la PET se adquieren al mismo tiempo que las primeras secuencias de resonancia. Aquí la PET dura alrededor de 15 minutos la sesión. Claro que podríamos extenderlo a toda la sesión de resonancia, pero como los pacientes a veces tienen problemas con movimiento, creemos que es una adquisición muy larga de la PET y podemos perder calidad en relación al movimiento del paciente. Lo dejo durante 15 minutos iniciales y ya en ese caso tenemos la información de la PET. Muchas personas se cuestionan si no deberíamos retirar algunas secuencias para disminuir un poco el tiempo. Si solo necesito 15 minutos para realizar un PET cerebral, ¿por qué termino con 45 minutos de resonancia? Bueno, en San Paulo lo que creemos es que no, que si tú vas a hacer un estudio de PET resonancia, tienes que brindar la mayor información posible, ofrecerle a esa paciente un protocolo completo de resonancia. Si el paciente de la rutina va a hacer una resonancia, bueno, hacemos toda la secuencia. Y quien viene al PET resonancia también recibe toda esta secuencia, toda la información de una resonancia totalmente diagnóstica, más la información adicional PET metabólica. Creo que esa serviría para ganar tiempo. Bueno, tendríamos en ese caso cortar alguna de estas secuencias, pero creemos que en la rutina y ante la expectativa de los clínicos, aquí los médicos, de aquí no era eso, era más interesante tener lo máximo posible en relación a la información de la resonancia y no abreviar ese tiempo. Aplicaciones, bueno, para la primera que destacamos sería para demencias, especialmente Alzheimer. Aquí pongo una gráfica para recordar la fisiopatología o la hipótesis de amiloide. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos una acumulación de amiloides en el tejido cerebral. Es importante recordar que esta acumulación antecede a la manifestación y cuando vemos un paciente con Alzheimer, sabemos que 15, 20 años antes él empezó a depositar proteína amiloide en el tejido cerebral. Eso ocasiona, claro, una respuesta inflamatoria del tejido cerebral caracterizada por astrocitosis y microgliosis, y después tenemos algunos marcadores demostrando que después de esta secuencia de acumulación de PET A-beta-CF ya tenemos neurodegeneración del tejido nervioso. Vemos aquí una acumulación de proteína tau. Y por último,
vemos la pérdida sináptica, la disfunción sináptica y la neurodegeneración característica de Alzheimer, que fue el último análisis que causa las manifestaciones clínicas del Alzheimer. Tenemos entonces aquí completo cómo sería la evolución de Alzheimer, cómo la PET-resonancia, el CT puede traer y darnos esta información, pero es interesante destacar que con la PET-resonancia vas a tener apenas, no solo la parte estructural de la neurodegeneración caracterizada por la resonancia, que es mejor que la tomografía, y ahí podemos, trabajando con FDG, tenemos la misma información, pero claro, es muy interesante asociarlo con a la resonancia, que es un marcador de la neurodegeneración, con los dos biomarcadores como mieloides y tau, y marcando la evolución de la enfermedad en una fase más temprana. Podemos ver este paciente, uno de los problemas que discutimos de amiloides es, bien, yo detecté este paciente que tiene acumulación de amiloides en el tejido cerebral, pero ¿qué significa eso? Yo no sé si tengo o no mielodegeneración. Si yo ya tengo en la PET-resonancia las dos entidades caracterizadas, o sea, la resonancia muestra que el paciente tiene neurodegeneración y el PET acumulación de amiloides, ya cierro el diagnóstico como enfermedad de Alzheimer. Amiloide solo no me dice que el paciente tiene Alzheimer, pero sí puede decir que tiene un mecanismo patológico asociado a Alzheimer, pero no puedo hacer el diagnóstico. Y lo interesante de la proteína tau es que en una fase temprana, antes de los síntomas clínicos que se manifiesten, si yo tengo tanto la acumulación de amiloide como de proteína tau, ya podría ser el diagnóstico de este paciente como un paciente con enfermedad de Alzheimer. Entonces, una de las ventajas, claro, en relación a lo que tenemos hoy, que es que este paciente de una forma más tardía, digamos, entonces creo que esta asociación entre amiloides nos va a ayudar mucho en el futuro, especialmente si podemos desarrollar medicamentos que puedan actuar justamente en esta fase, haciendo con que o evitando que se desarrolle en una fase más tardía del Alzheimer, y la progresión que, por lo que sabemos, es irrecuperable, ¿cierto?, en estos pacientes. Y algunos ejemplos, este es un paciente con Alzheimer, con glicosis, característica en la reconstrucción, esta parte parietal posterior de los lóbulos temporales y frontales, y muy significativos en Alzheimer para quien hace la PET, para preservar estas áreas motoras y el lóbulo occipital. Hay que preservar estas áreas y las otras ya muy afectadas. Y la correlación con la resonancia, hay signos de microangiopatía y una acentuada dilatación del sistema ventricular. Especialmente vemos que la porción mesial de los lóbulos temporales, una atrofia significativa. Entonces, los dos exámenes corroboran la hipótesis de que tenga ya una neurodegeneración de fase avanzada y una pérdida funcional significativa. Aquí el mismo caso, la reconstrucción tridimensional y un corte sagital mostrando claramente cuáles son los giros que están con metabolismo. Aquí el símbolo posterior, muy característico en la enfermedad de Alzheimer, y este es un ejemplo claro de cómo la unión de la resonancia puede ayudar en la interpretación, especialmente que sea muy precisa de la ubicación de las áreas de la enfermedad, cosa que no tenemos tan definido en una tomografía. Aquí otro ejemplo, aquí otra paciente con investigación por pérdida de memoria y una reducción del metabolismo en los lóbulos temporales, pero recordando que
también podemos, así como en PET traemos información cuantitativas, en la resonancia podemos cuantificar la volumetría de los hipocampos. En el PET resonancia podemos tener las dos. La cuantificación de la resonancia, este es el software que usamos aquí en el servicio en que trabajo. Él delimita automáticamente los hipocampos. Esto es un software automático donde se limitan los hipocampos, dándome el volumen y compara que una población normal, por ejemplo, esta paciente de hecho tiene una volumetría entre 25 y 50% de percentil en relación a la población normal, pero ya tiene un hipometabolismo en la PET, mostrando que los exámenes pueden ser complementarios, los datos observados, de hecho. Aquí, otros casos, además de demencia, hemos hecho trabajo importante en encefalitis autoinmunes, donde también traen un estándar de hipometabolismo. En la medicina nuclear observábamos la fase de encefalitis donde hay un hipermetabolismo o con un hiperflujo para las áreas cerebrales. Eso puede suceder. Algunos pacientes pueden tener aumento de metabolismo, puede detectarse también en PET y PET resonancia, pero de una forma más usual hemos observado una reducción de la actividad metabólica en estos tejidos, especialmente después de las primeras fases de encefalitis autoinmune. Esta es una revisión muy reciente. No traigo mucha literatura aquí, la idea era hablar de la experiencia personal aquí en Brasil, pero esta es una metaanálisis del 2021. Quien quiera buscar, yo puedo, claro, compartir el trabajo con ustedes. Es una metaanálisis que muestra la sensibilidad de la PET para encefalitis autoinmune, que está alrededor del 87%. Trabajos mostraron valores entre 80 y 92%. Un valor muy, muy bueno, considerando, claro, que es una entidad muy difícil de diagnosticar. Entonces, creo que es una indicación muy interesante y por eso la posibilidad de hacer PET resonancia es obligatorio para un paciente con encefalitis autoinmune. Claro, entonces, nuevamente, existirá la posibilidad de hacer el PET resonancia y tener la información de los dos métodos. Aquí, debido a nuestros tiempos que estamos viviendo de COVID, esto es un caso de encefalopatía de post-COVID. Es una reducción que vemos aquí metabólica difusa en el parénquima cerebral y también observando una dilatación y una atrofia, especialmente en los lóbulos temporales, una reducción de metabolismo cerebral global. Traté de poner un poco sobre epilepsia, porque lo que buscamos en epilepsia tenemos que recordar que diferente de la medicina nuclear con PET, lo que podemos tratar de hacer es un examen durante una crisis. Durante la crisis, justamente con PET, usualmente lo que vamos a tener es un examen fuera de crisis, pero con lo que logramos tener son áreas de menor metabolismo. Estas áreas disparan mucha actividad durante la crisis. En el periodo intercrítico se transforman en hipometabólicas. Buscamos entonces esas áreas en la PET. La mayoría de estos pacientes hacen, claro, resonancia por otras causas, y lo que vemos frecuentemente es justamente cuando usamos el PET resonancia, cuando tengo alguna causa anatómica o estructural para generar estas crisis en estos pacientes. Aquí es una paciente joven con esclerosis tuberosa. Vemos aquí justamente la alteración a lo frontal, una alteración en la resonancia, que vemos un aumento volumétrico para delimitar los giros, y vemos también que ese giro tiene un metabolismo bien reducido en relación al parénquima cerebral caracterizado de esta enfermedad. También hablaré sobre neurooncología
regresando al concepto de nuestro protocolo, ahora en neurooncología extendemos aún más las posibilidades de la resonancia, especialmente el protocolo total de resonancia. Puedo agregar las secuencias avanzadas como permeabilidad y espectroscopía. La idea es tener la información completa acá, tener diferentes secuencias de difusión, secuencias de permeabilidad, post-contrastes para evaluar la perfusión. Aquí vemos un FLIR y todas las secuencias se pueden analizar con información metabólica. Eso es importante destacarlo. Claro que en una tomografía yo no voy a tener todos esos datos para interpretar esta lesión. Y la PET-resonancia sí va a permitir sumar a la resonancia de toda esta información metabólica. Lo crítico, de hecho, creo que en neurooncología es cuáles son los radiofármacos que voy a trabajar, los disponibles en cada país para trabajar. Lamentablemente en Brasil tenemos algunos trabajos sobre dopamina, pero no tenemos disponible comercialmente ninguno de estos tres, fluordopa ni ninguno de los aminoácidos para trabajar. Entonces estamos restringidos a un estudio con glucosa, metabolismo con glucosa, y con la desventaja, claro, de que el tejido cerebral normal consume mucha glucosa, entonces dificulta la interpretación de esos casos. Si tienes disponible este marcador, es importante para evaluar. Y si me preguntaran cuál yo escogería, el radiofármaco sería estos aminoácidos para evaluar estos tumores cerebrales. La idea es tener la información metabólica del PET asociada a toda la información estructural y funcional de la resonancia, incluso con perfusión, con espectroscopía también. Vamos a ver este tumor entonces de una forma, digamos, más global, con muchos parámetros para tratar de definir. Aquí tenemos un glioma, aquí el área de edema, aquí el tumor bien delimitado post inyección del contraste. Voy a ver el metabolismo. Este ejemplo muestra la dificultad en caso de que si no hubiera caracterizado bien la resonancia magnética. El tumor probablemente tendría dificultad de decirlo porque el tumor tiene menos metabolismo que el tejido cerebral normal. Pero aquí, como vemos claramente el área del tumor, yo puedo decir que el tumor sí tiene un grado de actividad metabólica a pesar de ser más pequeño. Aquí otro ejemplo, un glioma de bajo grado, un paciente joven. Lo que queríamos ver en este examen era tener la seguridad de que no había un aumento de metabolismo, porque en caso de que hubiera, claro, un aumento de metabolismo, en este caso aumenta la sospecha que no sea de bajo grado. Entonces tenemos en este caso vemos la importancia de la fusión perfecta entre resonancia y metabolismo, porque voy a tener que ver esta área en la resonancia y ver si hay algún aumento o algún punto de aumento de metabolismo. Como tengo la fusión perfecta entre los dos exámenes, puedo analizarlo con mucha precisión y decir si en esta área, en esta región de alteración de la signo de la resonancia, si veo algún punto de aumento de la actividad metabólica. En este caso, el paciente está en acompañamiento con un tumor de bajo grado. Aquí un paciente que tenía un glioblastoma de alto grado fue operado en la cavidad quirúrgica. Vemos dentro del parietal a la derecha, y cuando hicimos la PET resonancia teníamos esta área
que no tenía que no estaban en la secuencia post-contraste, no tenía una contrastación significativa, pero en las imágenes de perfusión ya veíamos un aumento, también una alteración aquí en la secuencia, este edema en la región frontal, y aquí la imagen metabólica, un área de aumento de metabolismo en esta región de edema. Uno de los focos del foco tumoral corroborando la información que teníamos o que habíamos visto en la resonancia magnética, nuevamente resaltando este cambio en todas las secuencias de la resonancia con la imagen metabólica. Aquí un caso post-tratamiento, una duda frecuente en estos casos, teníamos esta imagen y al inicio del tratamiento y evoluciona a esto, y la duda es que si era una pseudoprogresión o una progresión, y las imágenes sumadas, unidas, las imágenes estructurales y metabólicas muestran que tiene esta área de realce, de contraste, involucrando esta área, y hay un aumento de área de metabolismo, sugiriendo que el paciente tenga un tejido neoplásico viable, con la limitación de esta en esta área, la lesión en estos casos, si yo tuviera claro la opción por un aminoácido, sería un radiofármaco más adecuado para evaluar a estos pacientes, pero no lo tenemos disponible en Brasil aún. Este es un trabajo que hacemos con meningiomas. Ese es un radiofármaco que tenemos disponible, el dotatate, aquí en el hospital, marcado con galio 68, y aquí tenemos un ejemplo de una lesión, un meningioma, y lo usamos ¿para qué? El datatato en meningiomas. Bueno, primero, en algunos casos, para ayudar al diagnóstico diferencial, porque prácticamente todos los meningiomas tienen una concentración elevada de receptores de prostatina, y se concentra bien el análogo de la prostatina, y analizando, esta es una referencia reciente, de hecho del 2017, un estudio europeo, esta graduación más respondida en la literatura, citaría justamente para hablar de una tasa de crecimiento de tumor. Hay un trabajo también que muestra esto, pero aquí la principal aplicación de limitación del tumor en su extensión para planear la cirugía, especialmente la radioterapia, y el seguimiento claro de este paciente se puede usar. Este es un ejemplo, una paciente, es una resonancia que se hizo por otro motivo, sin embargo se registra esta parte dural en la región parietal como en la región más posterior. Aquí había una duda de que si esto podría o no ser, o podría ser una cuestión nada más de la constitución de la paciente o un tejido neoplásico, si podía ser un meningioma no tan nodular. Esta es la fusión de la PET-resonancia, mostrando que hay una concentración importante de prostatatina y favoreciendo la hipótesis diagnóstica de un meningioma con múltiples meningiomas en esta paciente. Está en acompañamiento la paciente. La propuesta inicial fue hacer una biopsia de estas dos áreas, pero cuando hicimos ya el contraste se corroboró que podía ser un meningioma. Entonces, estamos dando solamente un seguimiento hace 2 años a la paciente. Un caso más difícil, era un gran meningioma aquí a la izquierda, que fue operado con una serie de alteraciones posoperatorias, como era grado 2. Se le aplicó radioterapia, y entonces la idea era cuál tejido irradiar, porque había muchos artefactos, era un posoperatorio precoz. Entonces la fusión de las imágenes nuevamente nos muestra exactamente dónde se localiza el tejido neoplásico residual. Aquí la captación
instrumentación fisiológica, pero esta área aquí, muy característica de esta captación, mostrando tejido neoplásico residual en la fase posoperatoria del individuo. Aquí muestro, como curiosidad, no es una aplicación aún clínica, pero hay mucha investigación. Observamos en exámenes con PSMA, que es un agente para detectar tumor de próstata, que algunos tumores cerebrales se concentran de forma significativa. El paciente vino para hacer el estadiamiento de próstata, una pequeña lesión en el cerebelo con captación de PSMA, y este paciente lo dejamos como indefinido. Los biomas puede presentar captación de PSMA. Terminamos haciendo una biopsia y el resultado fue una hemangioblastoma, mostrando que PSMA podría tener un papel en la evaluación de lesiones del sistema nervioso central, a pesar de que se desarrolló para evaluación de próstata. Bueno, traté de acelerar un poco por el tiempo que perdimos en el inicio sobre las aplicaciones clínicas globales. Oncología es muy importante, pero con seguridad neurología y neurooncología destaca mucho la aplicación de PET resonancia. De punto de vista práctico, ¿cuándo voy a pedir una PET resonancia? Bueno, cuando yo necesito la información del resonancia y PET, y cuando esta información me traigan, digamos, o me ofrezcan datos adicionales para la evaluación del paciente. Claro que algunos pacientes ya se hicieron una resonancia magnética, entonces la magnética más un PET-CT puede ser suficiente, pero en pacientes donde los dos métodos fueron usados, traen datos muy, muy interesantes, y creemos que PET resonancia es el ganador para responder estas preguntas clínicas con un único examen. Era esto lo que yo quería compartir con ustedes. Luego les puedo, me quedo por aquí, claro, para discutir, y puedo compartir cualquier material que necesiten. Y agradezco nuevamente la oportunidad y el tiempo de ustedes aquí, y comentar que fue un placer. Una disculpa realmente por el inicio, porque fue un poquito difícil, pero bueno, quedo aquí para discutir lo que necesiten en este tiempo que nos queda.